Muy buenas tardes con todos. Estamos muy agradecidos en esta oportunidad con nuestro Dios por haber permitido este ministerio llamado Anunciac, el cual tiene el propósito, la finalidad de llevar el Evangelio por varios medios, ¿no? Esta oportunidad vamos a tener el gusto de poder compartirles el Evangelio por medio de la vida de un pastor, de una misionera también, conocer su ministerio es un poco diferente al que conocemos, ¿no? Ellos hacen el trabajo con sordos, lo cual no muchos hacen y es de valientes el trabajo. Este capítulo de Anunciar se llama Evangelio sin palabras, por lo cual invito al pastor César y la hermana Flor Álvarez pasar aquí, adelante. Pastor César, Flor Álvarez, hermana Flor. Buenas tardes. Pastor. Hola, yo soy. Pastor César Quiroz, hermana Hola, Flor hijo. Álvarez, Buenas tardes. los dos. Primeramente, quisiera preguntarles de qué iglesia vienen, porque de qué iglesia son hijos, mejor dicho. Bueno, yo nací espiritualmente en la iglesia Bautista Betel, en Chiclayo, ¿no? Ahí en el 9 de octubre, en la calle Los Molles. Ya. ¿Y usted, hermana Flor? Bueno, yo también, gracias a Dios. Buenas tardes con todos. Un placer y un honor estar en este tiempo y poder compartir, ¿no?, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas en el servicio para con los sordos. Yo acepté a Cristo a los 14 años en la iglesia Bautista Betel, igualmente en Los Molles. Acá, sí, ¿dónde estamos? Acá somos hermanos en Cristo. Somos hermanos en Cristo. Así es. Nosotros también nacimos aquí en Betel. Yo a la edad de 7 años también me convertí. Pero, a ver, yo me convertí en una etapa pues también un poco más fácil, por lo que también mis padres eran cristianos. Yo tenía ya conocimiento, pero yo no sé cómo ustedes se convirtieron, a través de qué, o si estuvieron pasando problemas, sus vidas, y por eso llegó un hermano y vino y les predicó el Evangelio. ¿Me podrían explicar un poco de su conversión? Le cedo primero a la... A ver, a las damas primero, dice. Muy bien, gracias a Dios, yo también desde pequeña escuché la palabra del Señor, pero yo lo escuché en las asambleas de Dios, cerca de la casa siempre venían a recoger niños y ahí nos invitaban, pues íbamos a la escuela dominical, nos venían a llevar y yo desde ahí ya empecé a escuchar la palabra de Dios. Pero después a los 12 años, 13 años, 14 años empecé a venir acá a Betel. Estaba más cerca, era mejor para nosotros y gracias a Dios a los 14 años yo acepté a Cristo aquí en la iglesia Betel. Claro, en una etapa donde a veces pasamos circunstancias difíciles también, ¿no? En el tiempo de adolescencia, casi son los 14 años, ¿no? Pero gracias a Dios porque pude conocerle, ¿no? Pude conocerle desde aquel tiempo, le acepté y a los 15 años, el siguiente año, me bauticé. Okay. Pastor César, ¿cómo usted se convirtió y llegó a los caminos de Dios? Bueno, mi conversión es, puedo decir, un milagro, porque en mi familia nadie era evangélico, ¿no? No había familia cristiana, de una iglesia evangélica, supuestamente teníamos el título de ser católicos. Pero en cierta oportunidad, mi hermana Miriam, que es un año mayor que yo, empezó a visitar la iglesia Betel con una amiga. En esa ocasión, ella tendría pues ya sus 18 años y yo ya estaba cumpliendo casi los 17. Entonces, yo no iba a la iglesia, ¿no? Llegué un día a casa, pregunté a mi mamá, ¿ya dónde está Miriam? Y me dice, se ha ido a la iglesia con su amiga. ¿A cuál iglesia? Y fue así que fui a buscar la iglesia donde ella se fue con su amiga y di con la iglesia Betel, ¿no? Que salió siendo la iglesia Betel. Recuerdo que era campaña de Semana Santa y entonces estaba yo ya afuera, en la calle, ahí esperando, sentado, ahí había una piedra ahí al frente y
Entonces salió el pastor de la iglesia, ¿no? A mirar, a vigilar un momento por ahí. Entonces me vio, me preguntó qué hacía y le dije que estaba esperando a mi hermana. Y entonces me invitó a pasar, ¿no? Bueno, la primera vez no lo acepté, no quise entrar. Nuevamente después de otros minutos volvió a salir, me volvió a hacer la invitación y esto sucedió hasta la tercera vez que, bueno, accedí, ¿no? Me invitó a sentarme en la parte de atrás, ahí había unas bancas en la parte de atrás ahí para, ¿no? Para los que tal vez tenían temor de pasar adelante. Y ahí fue donde me senté y justo estaban en pleno mensaje y ahí fue donde escuché la palabra del Señor. Y como te digo, era Semana Santa, acerca de la muerte del Señor Jesucristo, ¿no? La razón por qué Él había muerto y lo que Él podía hacer por mí. Y creo que Dios ya estaba trabajando en mi vida y solamente bastó ese mensaje esa noche. Y terminó, me acuerdo de predicar el pastor, en aquel entonces el pastor Manuel Tejada, de la Iglesia Bautista Maranata, e invitó a los que querían aceptar a Cristo como su Salvador. Y pasé al frente, sin pensarlo, ni 2 ni 3 veces salí a aceptar a Cristo y ya justo ese día yo cumplía los 17 años de edad. Entonces, usted prácticamente fue a los caminos de Cristo por medio de su hermana, un poco, digamos así. Porque ustedes tenían, creo que acá tenía el título de ministerio, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre. Bueno, yo creo Los pentecostales, creo que sí, los pentecostales y el católico. ¿Quién te llevó así a la iglesia pentecostal, del movimiento misionero? De de la Iglesia Bautista de de las Asambleas de Dios. Ya, la Asamblea de Dios. Sino que antes mi hermano mayor asistía a las Asambleas de Dios y nosotros fuimos ahí y yo me acuerdo ahorita que estoy pensando, recordando, ese día yo fui a los 12 años y hablaron en lenguas y yo como que me asusté, ¿no? Yo dije, ¿qué pasa aquí? Y desde ahí yo no quise regresar más allá a la iglesia de las Asambleas de Dios. Y gracias a Dios hubo una iglesia, la iglesia Betel, pues que está cerca de la casa, quedó más a la vueltita. Y empecé a llegar acá, a congregar. Pero yo después recién acepté a Cristo a los 14 años. 14 años. Entonces, acá hay casi 3 tipos de conversiones, ¿no? Uno por medio que ya con un poco conocía, alguien que trajo a su hermana prácticamente. ¿Su hermana sigue asistiendo a la iglesia? Bueno, mi hermana actualmente no asistía. Yo creo que Dios la usó como carnada a mi hermana para traerme solamente a sus pies. Sí, prácticamente fue como un instrumento de Dios. Entonces, pero ustedes después, ustedes trabajan en un mismo ministerio, que son de la iglesia de Ferreñafe de Fe en Cristo, pero trabajan con sordos, ¿verdad? ¿Qué le llevó a amar ese ministerio? ¿Cómo llegaron a querer trabajar con sordos? A ver, no sé qué me puede responder. Pues los dos estamos en el mismo Claro, no sé qué bueno, me puede responder. empezaré porque ya que tengo un poquito más de tiempo que Flor, bien, creo que es Dios quien llama, ¿no? y pone en el corazón. Porque en un campamento que pude asistir, conocí a un misionero con un grupo de sordos, algo de 5 o 6 sordos, y entonces es ahí donde Dios puso esa carga, ¿no? en mi corazón. Vinieron muchas preguntas a mi vida, ¿no? y yo cómo podría predicarles el Evangelio, y yo cómo podría aconsejar a los sordos. Yo era consejero en ese campamento de jóvenes oyentes, entonces me era fácil hablar, tomar la Biblia ¿no? y aconsejarles, guiarles, ayudarles en su vida espiritual. Pero veía algo muy posible para mí poder predicarles a estas personas sordas, ¿no? y la primera vez pues, que podía también ver esto, y desde allí el Señor prendió mi corazón, ¿no? y puso esta carga por los sordos.
Ese, te estoy hablando del año 1996. 1900. Usted, hermana Flor, ¿cómo llegó a trabajar con sordos? ¿Qué la llevó a trabajar con sordos? Bueno, Dios nos llama de diferentes maneras. Claro. Gracias a Dios siempre, pues en ese tiempo habían las comuniones de iglesias. Siempre íbamos a otras iglesias a tener comuniones, a reunirnos entre las iglesias. Y yo conocí a los sordos en la iglesia Buenas Nuevas. Justo ellos habían llegado y habían dado un especial. Ya. Y creo que eso me impactó, ¿no? Y el Señor ya estaba preparando de antemano, de hecho, ¿no? Porque Dios ya nos llama de antemano, dice. Y desde ahí, bueno, fue esa curiosidad primero de saber cómo puedes comunicarte con ellos, ¿no? Si tú ves que hablamos con las manos, ¿qué dirán? Igual ver cómo ellos como sordos pueden alabar al Señor. Ajá. Imagínate. Sí, porque trabajar con sordos, para mí, yo también a veces pienso, ¿cómo se comunicarán, no? Porque no solamente es hacer con las manos las palabras, sino también a veces con los gestos del mismo rostro, lo que te dicen. Y a veces tengo la oportunidad ya de conocerlos tiempo, también verlos servir en la iglesia. Se me hace un poco complicado, o no sé cuál sería mi mayor complicación para mí trabajar con sordos. ¿Ustedes cuál es su mayor complicación de trabajar con sordos? ¿Cuál sería su mayor complicación? Primero las damas. Ok. Complicación, yo no lo llamaría complicación, porque si Dios te llama, bueno, ya de antemano, bueno, ya te está preparando, ya te está, con todas las situaciones que tú has pasado, has vivido durante una etapa de tu vida, sea la adolescencia, la juventud. Por ejemplo, en el caso mío fue a los 20 años que yo los pude conocer. 20 años, ya había pasado una etapa de mi vida en la juventud, ¿no? Y creo que cuando yo los pude ver por primera vez, y es porque Dios ya estaba haciendo algo en mi vida para poder trabajar con ellos. Y si Dios nos llama, para Dios, como dice la palabra de Dios, no hay nada imposible. Ajá. Si lo hacemos, si Dios nos ha llamado para ese ministerio, no lo llamemos complicado, sino algo que Dios ya ha puesto en tu corazón, ¿no? Claro. Y no sería complicado porque todo lo que lo vas a hacer, si lo haces como humano, va a ser complicado, eso sí. Sí. Pero si lo haces sirviendo al Señor, es una bendición. Como dice, si lo hacemos por amor, Exactamente. sirviendo a Dios y no para los hombres, todo es fácil. ¿Usted, pastor, que no podría añadir algo de lo que dijo la hermana Flor? Bueno, hermano, mira, como dice hermana Flor, la preparación que Dios nos da dentro del ministerio, porque sabemos que para cualquier ministerio, o ya vamos a poner, apliquémoslo en el sentido también secular, hay una preparación. Y Dios prepara nuestros corazones, nuestras vidas. Amén. Quiero compartir parte de mi testimonio que continúa ahí también, de lo que Dios me pudo traer a este ministerio. Porque no es que ya yo sentí la carga y me fui, no. Recuerdo que me fui a mi pastor, lo compartí con mi pastor para ir a la obra, a la iglesia del misionero. Estoy hablando del misionero Lee Johnson en ese tiempo. Entonces yo hablé con él para ver la manera como podía aprender el idioma y trabajar, ¿no?, en el ministerio. Y él me dijo, hermano, puedes venir a nuestra iglesia. Entonces, terminando ese campamento, yo fui a mi pastor de mi iglesia en Betel, pastor Porfirio Vargas, ¿no? Y yo muy contento y dije, ya, seguro me da permiso y me voy a ir. Y me dice, pastor, quiero ir a la iglesia del misionero para aprender el idioma de las señas. Dios ha puesto una carga muy grande en mi corazón. Y mi pastor me dijo, ¿sabes qué, César? Tienes que orar un año. Vas a orar un año porque tal vez esta es emoción y eso puede ser pasajero y te vas a frustrar después en ese ministerio. Lo entendí razonable. Y después de eso, pues ya pasó un año orando y estaba seguro y convencido. Le digo, pastor, ya pasó un año, ya puedo ir a servir al Señor. Me dice, no, tienes que orar otro año más. Bueno, y las razones tenía que seguir esperando. Mientras que pasaron
2 años, 3 meses, y esa carga seguía en mi corazón. 2 años orando y 3 meses, porque sabía que Dios en ese tiempo me estaba preparando para algo, ¿no? Yo me sometí a lo que mi pastor dijo, me quedé en mi iglesia, y después de 2 años, 3 meses, nuevamente vine a mi pastor, porque una cosa es que hay que tener seguro que cuando Dios nos llama y cuando Dios pone una carga en nuestro corazón, ni el tiempo, ni el hombre, ni nadie lo puede quitar. Sí, eso es verdad. El Señor a su tiempo te va a llamar, el Señor a su tiempo va a hacer. Entonces, después de esos 2 años y 3 meses, mi pastor Porfirio lo llevó a la iglesia conocía mi vida, mi servicio, mi testimonio, y los hermanos apoyaron y estuvieron dispuestos a enviarme recién, ya era en el año 98, a ir para salir yo al ministerio a trabajar y aprender las señas con el misionero Lee Johnson. Claro, el pastor Lee Johnson, la iglesia Jesús Laví. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien recuerdo, el pastor Lee Johnson es el pastor de Jesús Laví. Pero, a ver, me quedó una pequeña duda. Porque ustedes dos ya se conocían entonces desde ese momento. ¿O cómo así? Desde acá en Betel, ¿sí o no? Acá nacieron los dos. Aquí en la iglesia. ¿Usted ya estaba, o qué vino primero, mejor dicho? Bueno, yo llegué, me convertí antes que Flor llegara. Ah, Porque entonces, ella tenía 17 años. Flor llegaría 3 años después, por lo menos, o 4 entonces, años después. sí, claro. Ahora, cuando usted se va, ¿la jala a mi tía para ir o cómo? No sé, me quedé esa duda. La jala no, ella dijo que se fue sola. Se fue solo. Ah, ya. No, Dios le llama a su tiempo. Ya. Yo fui delante, sí, también compartía del ministerio cuando a veces visitaba la iglesia acá, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera Dios iba también trabajando en su vida, y creo que cuando ella menciona que estuvo en una comunión y Dios puede aún tal vez complementar esa carga y ese llamado también en su corazón para servir en el ministerio, creo que ella respondió al tiempo que Dios le... Ajá, cada uno responde a Dios su tiempo. Porque tengo entendido que también salió otra hermana de acá para ir también allá a la iglesia de Jesús Laví a aprender, la hermana Roxana. Roxana, De eso su te hermana. puede dar razón. Claro, me puede más razón o- ella, porque tengo entendido que ella también fue allá a aprender un poco de señas, a tener un poco de ministerio de señas. Claro, no sé, ¿me pudieran aclarar ese tema? ¿O esa pequeña duda que tengo? Bueno, ella sí, Roxana fue un tiempo allá, también estuvo aprendiendo del ministerio de sordos. Congregó, no me acuerdo cuántos años congregó, 2 años. Congregó algunos años y tuvo una noción del ministerio, pero no es que fue llamada, sino fue asistir allá a la iglesia de Jesús David. Que fue como un tipo pollo. ¿O no? Sí estuvieron apoyando dentro del ministerio, pero estuvieron apoyando. con esa relación con los sordos, cuando tú tienes ya una relación y compartes con los sordos, ahí se van aprendiendo las señas. Y aprendí un poco. Creo que esa es una diferencia de ser llamado a un ministerio a no ser llamado. Porque ustedes fueron llamados y se quedaron y siguen sirviendo. En cambio, la hermana no, aprendió un poco, pero realizó. Pero ¿ustedes consideran que en todas las iglesias debe haber un ministerio de sordos? Un ministerio, sí. Bueno, en todas las iglesias, imagínate, si en todas las iglesias, yo creo que no sería en todas las iglesias. Depende el lugar, hablamos también de la cantidad de sordos en la zona que hay, ¿no? Porque si no, o sea, hablaríamos que, digamos, en la zona de acá, vamos a poner de meter, ¿no? El 9 de octubre, tiene ahí unos 3 sordos, 4 sordos, entonces tenemos un ministerio de 4 sordos. Entonces, vamos a decir, la otra iglesia está tal vez en Cruz de la Esperanza, también dice, vamos a tener nuestro ministerio, ¿y cuántos sordos habrían? Unos 5 o 6 sordos, vamos a poner a lo mucho. Entonces, yo creo que sería una iglesia donde esté en un lugar estratégico, ¿no? Dentro de la ciudad, donde pueda abarcar, porque no es mucho la cantidad relativamente de los sordos, a no ser que por X motivos que algún sordo esté, no pueda llegar y quiera quedarse en alguna iglesia, bueno, pues no, puede haber algún hermano que pueda ayudar en la interpretación.
Claro, porque ¿qué pasa? Acá en nuestra iglesia, Iglesia Betel, no tenemos ministerio de sordos. Pero ¿qué pasaría si llega un sordo y no sabemos cómo guiarlo? ¿Cómo actuaríamos nosotros, pues, no? No. Tendríamos que, o no sé, ¿cómo actuaríamos? ¿Cómo sería nuestro actuar? Sí, por ejemplo, acá en Chiclayo se ha empezado un ministerio para sordos, ya hay en Chiclayo. Como estaba diciendo del lugar, yo creo que por departamento puede haber una o dos iglesias de sordos viendo la distancia, ¿no? Viendo la distancia. Porque, como decía el pastor, no puede haber en cada iglesia, porque la mayoría de sordos es poco. Claro. Pero, por ejemplo, si llega a una iglesia, un sordo que tú me dices acá, mira, yo conozco una iglesia de sordos donde hay, te puedo llevar o a la familia llevarle y presentarla, porque ahí es donde va a poder recibir el apoyo y la ayuda que necesita. Ujú. Una de las cosas que los sordos necesitan siempre y buscan es estar en comunidad, ¿no? Con los sordos. Claro. Traten de estar en comunidad con los sordos. Traten de buscar siempre, ¿no? Estar entre ellos, pasar un tiempo entre ellos. Entonces, por eso es que ellos siempre uno va a buscar, unos van a decir, "Ah, acá hay una iglesia para sordos, allá están mis amigos, allá está", y es, va a ir para allá. Va a buscar donde está, ¿no? Claro. Hay más sordos. Y creo, perdón, que no a ellos la distancia no va a ser inconvenientes para poder ir a ese lugar, porque saben que ahí hay un lugar, una comunidad sorda, ¿no? Donde van a poder ser más que todo entendidos por el mismo lenguaje e idioma que ellos tienen. Claro. ¿Cómo se manejan en su iglesia? Porque, claro, los sordos, no sé, a ver, ¿cómo lo puedo decir sin que haya dicho algo mal? Porque, ¿cuánto tiempo de atención tienen los sordos, mejor dicho? Porque alguien acá puede estar prestando atención, pero creo que los sordos son un poco más extrovertidos en lo que hacen, así. ¿Cómo manejan su culto con ellos? Bueno, en cuanto a lo que es el culto, yo te diría, los sordos con los oyentes al inicio, todos están juntos, ¿no? En la clase de la escuela dominical son clases separadas, oyentes, sordos y niños sordos, su clase, niños oyentes, sus clases. Ah, ya. Entonces, son separados por clases, por cada uno su maestro. Ujú. Depende de las edades Sí. también. Ah, Y en, entiendo. perdón. Y en el culto sí es uno solo. El culto general es uno solo. ¿Cómo se maneja el culto general? Por lo menos alguien que te esté traduciendo. Sí. Bueno, en el caso de que el dirigente no sepa señas, hay un intérprete, Ah, ¿no? ya. En el caso cuando me toca a mí, por ejemplo, predicar, yo sí uso mis señas, ¿no? Y mi voz a la vez. Ok. ¿Qué algo hermoso que han aprendido de este ministerio? Algo hermoso, cada uno lo voy a hacer la pregunta. Algo hermoso, lo más hermoso que han aprendido. El Dios haberme escogido para este ministerio. El llamado de Dios. Imagínate. Claro. Yo que iba a pensar, yo que antes, por ejemplo, en mi casa que trabajaba planchando pantalones, que iba a pensar que en ese tiempo, para ese tiempo, yo iba a estar hablando con personas sordas, con niños sordos. Y lo más hermoso es saber que le estás predicando a Cristo y que ellos un día van a ir a la presencia del Señor, saber que ellos también pueden conocer de la salvación y de lo que Dios ha hecho por ellos, ¿no? Y eso creo que es lo más hermoso, el Evangelio. Claro, llevar el evangelio a los sordos, porque cuando Dios te ha llamado y lo sientes de corazón, siempre lo vas a hacer con amor. Eso. Pastor, algo hermoso que pueda aprender. Bueno, hermano, lo más hermoso es que solamente somos un instrumento, hermano. Amén. Solamente somos un instrumento. Por la gracia de Dios hemos sido salvados. Por su gracia estamos en el ministerio, ¿no? Las señas que aprendimos es para ayudar, para servir a las personas sordas. Como dijo hermana Flor, sí, lo principal es llevarles el Evangelio, ¿no? Y también creo lo que el Señor algo nos ha dado y nos ha enseñado es amarlos a pesar de todo, porque a veces la persona sorda no es como una persona oyente, Claro. no es como una persona oyente, te puede fallar muchas veces y te puede dar la espalda muchas veces, pero aún a pesar de eso, en el Señor le sigue amando y hasta que ellos puedan comprender,
¿no? También ese amor que Dios tiene por ellos. ¿Me podrían contar una anécdota que hayan tenido? Mucho. Muchas, claro. Yo te cuento. A ver. Cuando yo recién empecé allá, porque yo empecé en el ministerio trabajando en la escuelita. Ya. Yo sabía poquitas señas y Blum, Flora, la escuelita me mandaron. Y empezamos la escuelita ya en la iglesia de Pastor Lee Johnson, allá en ese tiempo se llamaba OMED la escuelita. Y la primera experiencia de poder enseñar a los sordos, no saber enseñar, voy a preguntar a esa persona, dime cómo es y le voy a enseñar. Y una de las cosas es que cuando yo estaba enseñando, una de las niñas, me acuerdo siempre nunca, me mordió, yo le estaba enseñando, le estaba diciendo, yo por sostenerle, me mordió y después se fue corriendo. Y el pastor Lee fue detrás de ella y la trajo porque había abierto la puerta de ahí del colegio y se fue. Como queda en la carretera Pimentel, Colegio. el colegio, imagínate carros, pistas. Y bueno, fue una de las cosas que me ha pasado cuando tú recién estás aprendiendo a poder tener una relación con los sordos y aprendiendo las señas. Me acabo de mencionar colegio. ¿Usted ha trabajado en un colegio, hermana? Sí, en el colegio Gómez de la Iglesia Bautista La Vid. Ahí empecé. De la misma iglesia Jesús lo vi. De la misma Iglesia Jesús. Ahí sucedió, la mordió la niña. Y ahí te pasan muchas cosas, Claro. Puedes contar muchas experiencias, pero de la primera que siempre me recuerdo que fue la primera cuando yo empecé con ellos, fue eso, ¿no? El trabajar con ellos y bueno, los chicos. Claro. ¿Pastor? ¿Una anécdota que recuerde? A ver, una de las que me ha pasado. Bueno, es cuando, en ese tiempo todavía habían no recuerdo, las combis, o no sé si eran todavía los buses, sí, todavía habían las custas, me acuerdo, para ir a Tumán. Y a veces iba con unos sordos, o un sordo, nos íbamos a visitar, y a otros niños en Tumán, y entonces ya había acostumbrado yo, cuando conversaba con un sordo, yo no hablaba, solamente hacía las señas. ¿No? Y de la misma manera también con mi esposa, también cuando yo viajaba con mi esposa, ya como ella había aprendido las señas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya venía el cobrador, ¿no? Una vez me acuerdo que venía el cobrador, ya cobrando pasaje, venía por 200, ¿no? El pasaje. Y me acuerdo que estábamos conversando los dos y nos vio, ¿no? Y nos dijo, pobrecitos sordos, ¿no? Y entonces yo extendí la mano para pagar, pero me dijo, no, es decir, como yo escuchaba, sabía, le decía, no, he ido más, pero yo tampoco no hablaba, entonces, no quería que le pague, entonces yo me acuerdo ¿no? Entonces, después cuando ya yo seguía hablando, terminamos, llegamos a nuestro paradero, ahí estaba el cobrador en la puerta, ¿no? Y entonces ya baja primero el sordo y después bajo yo y le digo, muchas gracias por no cobrar el pasaje. Y el otro me sorprendió, ¿no? ¿Qué es esto? Me estafaron, todo habrá dicho, pero bueno. Ya no lo volvió a pedir. Ya no, ya estaba abajo. Ya estaba abajo, ya. Claro, que lo confundió con un sordo. Usted, a ver, ahorita que recuerdo, ¿usted ha sido portero de un equipo? Portero, bueno, estamos hablando ya también de mi vida Claro. en el deporte. Yo he sido portero, arquero, claro, en el Defensor 9 de Octubre, en mi barrio, y después en otro equipo que fue Atlético Club Edarche. Ya. Entonces usted ya ha tenido un poco de experiencia con las manos, ya, porque la habilidad de arquero es siempre proteger la pelota con las manos, ¿no? Ya tenía un poco. Tenía Estaba manos preparado. muy larguitas, Por y eso. dedos torcidos, sí. Ahora, claro, usted fue portero o arquero antes de que se compitiese. Sí, mucho antes. Yo ya empecé siendo portero a los 15, 16 años. Y entonces ya casi cerca cuando se convirtió. Ujú. Entonces, a usted le gustaba mucho el fútbol, Hasta ahora, hasta ahorita. sí. Ajá. Entonces, usted también usaba un poco de presencia del fútbol para ir también con los jóvenes, cuando ya se convirtió, sacarlos, llevarlos no sé, un poco de comunión y también de poder hablar la palabra de Dios. Claro. Bueno, tanto en mi iglesia cuando he sido joven, tanto en el ministerio cuando llegué a Ferreñafe también hacíamos encuentros deportivos con adolescentes de las diferentes zonas, ¿no? Unidades vecinales de Ferreñafe,
y después ya con los jóvenes, con los sordos, que actualmente también tenemos. Es lo que más nos encanta, es el fútbol, el vóley y hacemos deporte, porque también así invitamos a otros jóvenes, a otros sordos, ¿no? A visitarnos y aprovechamos la oportunidad de testificarles de Cristo. Claro. Yo le mencioné ese tema porque yo quiero que me cuente una anécdota sobre que tenga que ver con eso, con el fútbol. Una anécdota sobre Ajá. fútbol. A ver, déjame ver si me recuerdo, porque a ver, es hacía... A ver, déjeme recordar alguna anécdota. Vamos a ver si recuerdo. Hace un poco. Bueno, ya hace poco la última que ha sido que, bueno, yo creo ya también por la edad, porque ya Ajá. cumplí los 50. El año pasado nos invitaron a un campeonato deportivo en la iglesia de Macedonia, ¿no? Estuvimos ahí jugando, y yo recién entraba 5 minutos con todas las ganas. O sea, ya estaba haciendo mis jugadas extraordinarias, porque ya no estaba de portero, estaba de delantero, y entonces en uno de esos movimientos titánicos que hago, entonces siento que como un latigazo en mi pierna, ¿no? Y digo, ¿quién me metió un latigazo? ¿Quién me metió? Y que ya lo estaba buscando para darle una reprendida. Y entonces era los tendones, ¿no? Ligamentos. Ah, Se me hizo una ola, ya no podía caminar, ya no podía correr. Entonces 5 minutos más de fútbol y tuve que salir. salió. Y ahí el resto fue algo doloroso, pero bueno, ¿Quién ya es el que pasó. más lo ha hecho renegar jugando? Ah, ¿quién me hizo renegar jugando? ¿El que Un estoy poco más? pensando en mi cabeza? No sé si sea, pero creo que ese fue Pastor Porfirio Vargas. Ah, ya. Ese fue un poco más porque él no perdonaba nada y iba con todo. Claro, yo estaba pensando en José Salazar. No, En él, no tanto, no. no tanto. Más bien él renegaba. Te lo hacía renegar a él. Sí, yo lo hacía renegar porque quería Sí. quitarme la bola y no podía. Quería hacerme gol, tampoco podía. Entonces, Claro, yo también he tenido el gusto de también haber compartido cancha con usted. También los dos son tremendos tramposos para mí. ¿Sí o no? Ahora sí, volviendo al tema, ¿ustedes también trabajan con niños en su ministerio? ¿Con niños? Bastante niños. ¿Alguna vez han hecho EBDBs para sordos? Para sordos EBDB no. Si hacemos EBDB lo juntamos ahí a los chicos y como hay traductor, sí Ok. pueden llevar. Pero se puede hacer comuniones, sí, nos hemos reunido con tanto niños sordos, con niños jóvenes y adultos. Últimamente hemos tenido, pues, nos hemos reunido con ellos en este año, el año pasado, porque la escuelita que tenemos de sordos aquí en Chiclayo, tenemos una escuelita de sordos en la iglesia bautista, en la primera iglesia bautista que nos presta su local, gracias a Dios, y ahí tenemos un grupo de niños sordos, que recién ya tenemos 2 años con ellos, gracias a Dios por la misericordia de Él. Y con ellos nunca se habían reunido con los sordos jóvenes y adultos. Y para Navidad creo que fue por primera vez que los pudimos reunir a todos y que se puedan conocer. Pero en EBDB y Escuela Dominical sí hay traductor, se puede incluir ahí a los sordos. Ok. ¿Fue difícil el comienzo de abrir una escuela dominical para niños en su iglesia? Sordos. Sí, porque salir y buscar y tener que evangelizar, llamar su atención de ellos para que puedan llegar, ¿cómo fue el trabajo de ellos? bueno, creo que el Señor nos da la sabiduría, ¿no? Para poder llegar Claro. a cada niño. En esta manera salimos igualito, cuando salimos a evangelizar o llevábamos un tiempo de captación, que es búsqueda de sordos, preguntamos, digamos, si vamos por zona, vamos casa por casa, ¿no? Y preguntamos si hay sordos en casa, si nos dicen sí, bien, entonces hacemos la invitación, ¿no? Empezamos no con la escuela dominicana, empezamos con la escuelita, una escuelita de reforzamiento. ¿No? Y entonces, pues, una vez que captamos, ya, mira, tenemos una escuelita de reforzamiento, es gratuito, única condición, el niño tiene que venir el domingo a la iglesia. Entonces el padre lo manda a la clase, ya digamos 3 veces a la semana, pero el domingo ya también lo manda a la iglesia. Escuelita en sí. Entonces, así nos ganamos la confianza, ¿no? De los padres, de la familia, ya nos conocen, y entonces ya... Escuelita. Hablando, a ver, cuando dice escuelita, ¿es una escuelita donde
tipo donde se le enseñan la palabra de Dios o se enseña clases así, matemáticas, literatura, Bueno, o no sé? ahí está la directora. La directora de la escuelita. Bueno, hablando de la escuelita, es una bendición, Joseph. Gracias, como decía el pastor, gracias a Dios por el privilegio de servir en esa parte, porque mira, gracias a Dios siempre ha habido contactos con niños sordos. O nos llaman, o mandan mensajes, o nos dicen, mira que hay un niño sordo. Y es un proceso para poder juntarlos. No es que ahorita los visito y ya mañana vienen. Es primero ir a sus casas, ganarse la confianza, ir 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta medio año, 1 año, y recién vas a permitir que los padres te den como esa aprobación de traerlos recién a la iglesia o de enviarlos recién a la iglesia. ¿Ya? Sí. El proceso comienza en sus casas, en las visitas. De ahí recién se va formando el grupo. Y por ejemplo, para poder recién que ellos juntarlos, enseñarles su idioma, su lengua, ya es un proceso, ¿no? Y como tú dices, el enseñarles a leer, escribir, con el propósito de ¿qué? De que sean salvos. Claro. Porque ese es el propósito cuando se forma la escuelita, es decir, enseñarles a que ellos puedan leer, escribir, para que puedan leer su Biblia y recién enseñarles señas bíblicas, de ahí ellos recién van a conocer quién es su Salvador. Entonces la escuelita es un ministerio aparte de la escuela dominical, Exacto. pero casi que va de la mano. Claro. Evangelizar un sordo, ¿cómo, a ver, no sé, cómo evangelizarían a mí siendo sordo? Hagan un ejemplo, a ver. Muy bien. Si tú te haces de sordo, No voy a entender. Claro. esa es la actividad, no. Exacto. Bueno, mira hermano, se preparamos materiales evangelísticos, ya sean con dibujos, ¿no? Que representan, digamos, si tomamos versículos, hablamos de Juan 3:16, tratamos de ilustrarlo, ¿no? De tal manera, la grandeza del amor de Dios, ¿no? Jesucristo, ya ponemos tal vez una cruz roja, el infierno representado por el fuego, ¿no? Para que ellos puedan entender el pecado, la maldad del hombre. Buscamos imágenes, ¿no? De diferentes actos, ¿no? Claro. Ya sea ladrones, ya sean asesinatos, ya sean mentiras, peleas. Entonces ilustramos lo que es el pecado. Entiendo. Entonces va entendiendo, ¿no? Que es pecador, que necesita que Dios, que si es que él muere en sus pecados, pues va a ir al infierno, ¿no? Ahí ilustramos el cielo, ¿no? Ilustramos el cielo, tal vez las moradas que Dios ha preparado. Y entonces decimos, mira, pero si tú pones tu fe en Cristo, ¿no? Si Cristo, la cruz, la sepultura y la resurrección de Cristo, entonces ya tenemos que explicarle bien que él tiene que poner su fe y recibir a Cristo en su corazón. Y de ahí entonces ya vienen también la explicación de los beneficios, los resultados, ¿no? El ser hijo de Dios, el que tiene vida eterna. Entonces usamos todo lo que pueda hacer con imágenes, ¿no? Hasta que tal vez llega un momento, una etapa, una edad donde ellos ya claramente lo pueden comprender y toman una decisión. No es algo de un día, de una semana, es un proceso que se le repite, se le va hasta que lo capta y toma la decisión. Ustedes usan entonces más el material visual para llamar la atención. ¿Alguna vez han topado con algún sordo que no sepa o leer o entender el lenguaje? De hecho, la mayoría de sordos que están en la iglesia son sordos que, bueno, y también, mejor dicho, en la población donde nosotros vivimos, en Ferreñaco, cuando llegamos eran sordos adultos, la mayoría, que no tenían ni habían terminado inicial, creo, que algunos habían quedado en segundo de primaria, tercero de primaria, pero que prácticamente no sabían. Señas sí saben, porque aprenden de otros sordos, las señas y mímicas, ¿no? Pero muchas veces hacen señas, pero no saben la escritura de sus señas. Claro. Entonces, ¿no? Por eso era un poco difícil, porque es muy bajo el nivel académico, de educación de los sordos.
¿no? Y aún en nuestro país es bien, bien bajo. A ver, entonces, algunos sordos, para eso funciona también la escuelita, para ir también enseñándoles, con eso fue creado el fin de la escuelita, entonces, de ir enseñándoles a leer, a escribir, se llama, algún, a ver, ¿cómo lo puedo decir? ¿Necesidad que tenga su ministerio? ¿Una necesidad? A ver, pues vamos a empezar con la escuela, yo puedo hablar acerca de Ajá. la iglesia. Necesidades, de hecho que hay necesidades. Por ejemplo, algunos de los, gracias a Dios, la escuelita, como tú dices, no se cobraba nada, es gratuito para la mayoría, porque la mayoría de ellas son de bajos recursos, ¿no? Y hemos ido haciendo por años, y han ido llegando y llegando. Y gracias a Dios, este año, dos de nuestras alumnas, Araceli y Patti, Araceli, que terminó su secundaria con la Leyska, y Patti, ingresaron a apoyarnos este año, ya como maestras, como auxiliares dentro de la escuelita, y a veces se necesita, por ejemplo, un pago para ellas, ¿no? Un apoyo para ellas, porque claro, tienen todo el deseo, pero también tienen necesidades, quieren apoyar, pero también en sus familias no hay la solvencia económica, ¿no? Pero en cuestión de ellas, por ejemplo, una ofrenda para ellas, ¿no? Quisiéramos también darle lo que puedan, al menos por el apoyo que ellos hacen, ¿no? Mayormente en eso. De ahí también en cuestión de material para la escuelita, a veces utilizamos lo que es bastante imágenes, tarjetas léxicas, y a veces también nos faltan muchas cosas, ¿no? Y en esa parte, ¿no? Y educativamente sí necesitamos. Usted nos está hablando solamente de la escuelita, y yo también preguntaba en general, en toda la iglesia, no sé. Bueno, la parte material de la iglesia, de hecho que tenemos una gran necesidad porque no tenemos aulas adecuadas, mejor dicho, no tenemos ninguna aula. Tenemos el templo de la iglesia, el cual lo dividimos con algunos biombos, ¿no? Entonces estamos en el proyecto de poder construir por lo menos una parte no del techo, por ejemplo, del templo, para poder construir nuestras aulas. Y eso nos está demandando un valor de 30.000 soles en lo que es construcción, en fierro solamente, polomentos, fierro y lo que es el proceso de terminar esa parte del templo para poder después construir las aulas arriba. Y otra de las necesidades, pues hermanos, son obreros también que puedan involucrarse, ¿no? Dentro del ministerio, ¿no? Y aparte, pues también de que el Señor pueda proveer, ¿no? Las necesidades también, tanto ministeriales como también del equipo que trabajamos. Sí, el equipo que trabajamos, hay personas que lo apoyan también dentro de la iglesia. Ajá, ok. Ok, ustedes que nos están viendo, ya saben, acá Pastor César, hermano Flora, han puesto algunas necesidades que tienen en su ministerio. De repente alguien de corazón quiera apoyar, pueden comunicarse con el pastor, darle su apoyo, cualquier granito de arena que podamos poner de nuestro corazón, saben que las bendiciones vienen de parte de Dios, ¿no? A ver, cuando comenzaron en su iglesia, ¿cómo llegaron a Ferreñafe? A poner una iglesia en Ferreñafe. Bueno, yo salí enviado de la iglesia de la Vid, ¿no? En ese tiempo, en ese entonces, como misionero. Y ahora actualmente estoy siendo misionero de la iglesia Bautista Efata. Efata. Sí. Efata Lima. Sí, de Efata de Lima. Efata de Lima. Entonces, llegaron ahí. A ver, ¿cómo les podía preguntar? ¿Cómo iniciaron su vida en Ferreñafe? ¿Por qué Ferreñafe? A ver, creo que Dios es quien pone la necesidad. Había un buen grupo de sordos, ¿no? Donde se podía empezar un ministerio. Como te dije al principio, así que nos vamos a poner en lugares en ese tiempo, ¿no? Porque en ese tiempo
Ferreñafe todavía estaba iniciándose y ocupándose, entonces vi la necesidad de poder estar allá y empezar. Empezamos en ese tiempo junto con el misionero Lee Johnson Los y dos. de ahí ya se... Luego llegaron más hermanos. Ujú. Después, ¿usted comenzó con su esposa? De ¿O hecho, todavía no todavía no estaba casado? eso empezó ya desde antes. Empecé con... Primeramente empezaron unos sordos a venir de Chiclayo y después empecé a ir con Pedro Lora antes de casarme y después ya cuando me casé con mi esposa. Ah, y entonces comenzó usted el ministerio soltero. Y luego ya se casó. ¿Cómo la hermana Flor también llegó a Ferriñafe? ¿Cómo llegó a Ferriñafe? Bueno, yo como el ministerio cuando empezamos, gracias a Dios lo empezamos aprendiendo en la iglesia Jesús Lavid, ¿no? En Pimentel. Yo estuve trabajando, apoyando ahí como 10 años más o menos. De ahí ya salí de ahí, de la iglesia Jesús David. De ahí fui a Ferreñafe, también vi la necesidad. Pero antes me fui 3 años a Piura. Estuve en Piura 3 años, empezando ministerio de sordos allá, en una iglesia allá en Los Olivos. Y gracias a Dios pudimos empezar ahí el ministerio con 10 sordos. Y no sé, ¿no? Cuán maravilloso es el Señor, mira, yendo a otro lugar donde no había ministerio, donde no, como Dios te usa, ¿no? Y es el amor, como estábamos hablando, es el amor que lo que Dios pone en nuestros corazones para poder hacerlo. Gracias a Dios ahí, bueno, estuve 3 años con ellos y ahí se quedó la esposa del pastor ahí ya encargada del grupo. Yo me vine a Ferreñafe, me vine a apoyar a los chicos porque había bastante necesidad también en Ferreñafe. Y estuvimos trabajando de ahí en adelante, desde 2013 más o menos me acuerdo por ahí que llegué a Ferreñafe. Pero usted también, a ver, fue misionera suyana, Sí, suyana, Piura. sí. No, sí, tenía un conocimiento de eso, pero también tengo el conocimiento que también apoyó a la iglesia de Montesión, en Molina. Claro, he ido a la iglesia, claro, de la iglesia aquí también fui a apoyar a Monte de Sion, íbamos a la iglesia también en Íllimo, cuando estábamos acá. Ah, ok. Se llama... En las iglesias que ha ido también, ¿tuvo oportunidad de trabajar con sordos? No, fue más con oyentes, fue para más con trabajar oyentes. en la escuela dominical con los chicos de la escuela dominical. La iglesia que les envió fue la de Betel. Claro, mi iglesia enviadora es la iglesia bautista Betel. Betel. Acá nació espiritualmente. Así es. Cuando comenzó así, cuando abrieron la iglesia, así, mejor dicho, a ver, ¿qué nombre pensaron primeramente? ¿El nombre que está actualmente o hubo otras opciones? No sé. No entendí la pregunta. Ah, digo, para el nombre de la iglesia es Fe en Cristo. Ya. ¿Cómo nació? Sí, pero al comenzar, ¿hubo algún otro nombre que también quisieron poner? Bueno, creo que de una vez cuando yo llegué a Ferreñafe, empecé siempre, cuando iba a Ferreñafe, ¿qué nombre le voy a poner a la iglesia? Por eso decía Ferreñafe, fe en Cristo. Y como es la tierra de la doble fe, entonces iglesia, Bautista Persona, fe en Cristo. Ahí viene la historia de Fe en Cristo. Un versículo que ustedes utilizan mucho para este ministerio, para el ministerio de sordos. Hermana Flor. Yo, 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí nos enfocan todos. Todos. Y están incluidos los sordos con diferentes capacidades. Ahí. Pastor. Bueno, tengo uno que es de Romanos, no tengo la cita exacta, donde Pablo dice, me he hecho a los libres como libres, ¿no? Me he hecho a los judíos como judíos. Me he hecho de todos, para que quizás salve alguno, Pues, ¿no? En este caso sería los sordos por los sordos. ya está. Exactamente. Claro. Bien. Me dice a los sordos. Si fuera A ver, sordo. no sé, quieran refrescarse un poco, pueden coger de la mesa Bueno, si Cojan me invitas ya una la sé. galleta, está bien. una galleta. A mí se me secó la garganta. Disculpe. Ok.
Ok, ¿qué planes tienen para futuros en la iglesia? ¿O qué planes esperan cumplir o cuáles se tienen a futuro dentro del ministerio? Esperen, a ver que termine de... o sea, De masticar. claro. Porque, a ver, tengo el conocimiento que ustedes dos también tienen dos obras. Una en Ferñafe y una acá en Chiclayo. Perdón. Acá, creo que... ¿Dónde es en Chiclayo exactamente? En Chiclayo es en la iglesia bautista, en la primera iglesia bautista para sordos. Ya el pastor le va, de la primera iglesia bautista de Chiclayo, el pastor le va a contar cómo fue él. Bueno, a ver, tenemos la iglesia que está en Ferroñaco, ¿no? Y los planes para allá es que se establezca el ministerio, la iglesia. De ahí, nosotros estamos, sí, soy pastor, pero también, más que eso, soy misionero, ¿no? Por eso que estamos empezando otra nueva iglesia en Chiclayo. Buscamos establecer, dejar un pastor, una familia pastoral allí en Ferreñafe, que asuma el pastorado, que asuma, ¿no?, el pastoreo. Nosotros tal vez, ya vendría yo, por lo menos, nosotros vendríamos a Chiclayo y nos entregaríamos para levantar y continuar este ministerio, esta iglesia, ¿no? Por el momento yo le diría, pues, todavía un ministerio pequeño que todavía está creciendo. Este año vamos a cumplir 2, ¿no? En octubre vamos a cumplir 2 años. Todavía está en un proceso de crecimiento. Y entonces es lo que estamos ahorita, ¿no?, proyectándonos lo que es, pero y orando ahorita por una familia, para Claro. que la iglesia pueda también ser, avanzar, ¿no?, continuar allá en Ferroñaco. Y aparte de ello, pues ya, por ejemplo, Dios está abriendo las puertas para empezar una nueva obra, lo que es en la ciudad, en el distrito de Pátapo, ¿no?, que está de aquí casi de Chiclayo, 45, 50 minutos. Y es por medio también de una pareja que llegó a la iglesia en Chiclayo, son familiares de sordos, entonces nos pidieron, pastor, queremos que empiece una iglesia en Pátapo, porque nosotros vivimos en Pátapo. Entonces, así es como el Señor nos va abriendo las puertas en diferentes lugares. Y con el Ministerio de Sordos, pues tenemos proyectos, si Dios nos permite, ir a Cajamarca también, Trujillo, pero el Señor creo que es el que camina todo a su tiempo. Claro. Entonces, entiendo que ustedes no se piensan quedar solamente en Ferñafe ni en Chiclayo, sino ir a más lugares. Exactamente. Ah, ok. Este nuevo ministerio en Chiclayo, ¿cómo nació? Se llama porque tuvieron que planear algo, no sé, qué los llevó a abrir un nuevo ministerio acá en Chiclayo. Mira, hermano, sabemos que aquí hubo un ministerio y donde yo aprendí, trabajé con el misionero Lee Johnson. Eso fue en el año 98. Pero la ubicación donde él se puso fue para la parte oeste, ¿no?, yendo a Pimentel, carretera Pimentel. Entonces ahí se ubicó el ministerio, entonces dejando más bien descampado lo que es Chiclayo. Entonces yo en una oportunidad hablé con él para poder trabajar juntos y empezar tal vez un ministerio acá, en Chiclayo. Entonces el ministerio, el misionero me dijo que no, que él estaba, bueno, muy ocupado allá, muy centrado ahí. Entonces con hermana Flor también lo compartí con el equipo allá en Ferreñafe sobre la necesidad en Chiclayo. ¿Por qué? Porque en Chiclayo ya había una nueva generación de sordos, de niños sordos, que no estaban siendo alcanzados por la vid, ¿no? La vid ya tenía su grupo establecido, entonces no eran niños que no estaban siendo alcanzados. Ahora, ¿cómo nosotros obtenemos estos datos? Porque hubo un periodo que hermana Flor se involucró en las escuelas del Estado, trabajó para el Estado, ¿no?, como intérprete, ¿no?, en los colegios estatales aquí en Chiclayo,
Entonces es ahí donde ella pudo contactar con muchos padres de niños sordos que no estaban y no tenían ninguna relación con el ministerio ya. Ah, ok. Entonces es ahí donde nosotros decimos, vamos a empezar una escuelita en el centro de Chiclayo para niños sordos, ¿no? Para esta nueva generación que no estaba siendo alcanzada. Y es ahí, y así como después se va a empezar, ¿no?, la obra de Chiclayo y poder continuar con el ministerio acá. Ok. Este tema se llama Evangelio sin palabras, por lo mismo que usan señas y no palabras para evangelizar. ¿Qué significa para ustedes esta palabra, este título, Evangelio sin palabras? Bueno, pues es que ese evangelio sin palabras tú lo has puesto. Claro. Hablar No, con, pero para hablar ustedes, con las yo, no tengo, manos. yo tengo mi significado, pero para ustedes. Por eso, pues. No hablar con las manos. El evangelio sin palabras simplemente es usar el idioma de los sordos, ¿no? Exacto. Claro. Las señas. Hermana Flor, ¿para usted qué significa Evangelio sin palabras? Él lo ha dicho igual. Hablar con las manos. A ver, con las manos. Ah, Y ok. es con la lengua de señas. Acá tengo también una lista de preguntas. Y si no tiene manos, dice. Voy a dárselos a ustedes. Ustedes lo van a leer y lo van a responder. Ya. No quiero que mencionen, solamente quiero que... Los dos. Solamente quiero que lean y den un comentario, algo que pueda alcanzarles a ellos. Diferentes problemas. Dice la 1. ¿Qué hago si soy el único cristiano en mi familia? Timoteo nos dice, sé ejemplo a los creyentes, de conducta, palabra, espíritu, fe y pureza. Y es lo único que podemos hacer para que nuestra familia, por medio de nuestro ejemplo, podemos llevar a Cristo. Ya. ¿Por qué Dios me está poniendo pruebas y muy seguidas? Porque se acordó de mí y me está moldeando mi paciencia. Claro, porque a veces nosotros también pedimos, como dice, paciencia y dice la paciencia trae pruebas. Sí. Por eso hay pruebas. Okay, Exactamente. ¿No? Bueno, lo que dice las pruebas tienen un propósito en nuestra vida, que es para transformar, moldear y ayudarnos a madurar en nuestra vida cristiana, ¿no? okay. Una pregunta que responde usted, pastor. Lea. La que está marcada. A ver, ya, antes de la marcada y la que está marcada. Ya. ¿Ya? Dice, quiero ser de ayuda en la iglesia y no sabe cómo ayudar. Yo creo que sería importante el hermano o la hermana que desea servir en la iglesia, ¿no? Ser de ayuda. Con toda confianza, hermano, acércate a tu pastor, ¿no? O al encargado de tu iglesia y manifiéstale tu deseo de querer servir al Señor. O no sé si el Señor te está llamando o para algún ministerio, hazle saber, necesitas involucrarte dentro de la iglesia para saber cuál es el lugar donde Dios quiere usarte, ¿no? Entonces, hazlo saber a tu pastor o a tu maestro, con la persona en tu iglesia que tenga más confianza y que se lo pueda hacer saber a su pastor. Después, hermanos, bueno, hay el caso, por ejemplo, también de un hermano en nuestra iglesia, ¿no? Que tuvo una vida, le puedo decir, más en la calle, problemas, estuvo también en situaciones difíciles, de drogas y otras cosas. Y entonces, recuerdo que fui a arreglar mi moto y estaba ese joven ahí, a un costadito, ¿no? Ahí del lado del mecánico, ahí estaba sentado. Y comencé a hablarle, a preguntarle, ¿no?, quién era, y comencé a predicarle el Evangelio. Entonces me encontré que había estado también un tiempo en la cárcel, había estado en drogas y una vida perdida prácticamente. Entonces este joven, no es joven, ya era una persona adulta, entonces le aceptó a Cristo, ¿no? Y entonces le ofrecí un lugar en la iglesia para que él pudiera vivir, pudiera estar un tiempo.
Y ya lo aceptó porque realmente quería cambiar de vida. Cambió, entonces estuvo ahí, pero siempre lo mantenía vigilante, siempre ya sus devocionales, su lectura, su discipulado. Empecé a ayudarle ahí, casi un año constante, cerca de él. Entonces en un año habían evidencias de ese cambio, habían evidencias de que él había puesto su fe en Cristo. Después tomó también la decisión de bautizarse y entonces fue un cambio total en su vida, ¿no? Y entonces yo creo que para Dios, como dijimos al inicio, no hay nada imposible, de hecho, pero mucho depende de la decisión de la persona, ¿no? Y si cualquier persona que se encuentre en esta situación, yo le diría, pues, ¿sabes qué? Si has entregado tu vida a Cristo, los frutos en tu vida van a relucir, ¿no? Que tu vida es diferente, que eres una nueva criatura en Cristo, que eres un hijo de Dios, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo van a brotar en tu corazón, ¿no? Y la gente, los hermanos lo van a poder ver. De tal manera que va a haber esa confianza, ¿no? De que Él pueda también en algún momento servir en la iglesia y ser útil en las manos del Señor. Hermana, terminé con dos más. ¿Yo? ¿Cuál? Sí. Con dos preguntas más. Después de la marcada. Sí. ¿Qué debo de hacer si no me gusta leer y se me dificulta leer la Biblia? Trato, pero no puedo. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Y se nota en las iglesias, lamentablemente, como cristianos estamos dejando lo que es la prioridad, la palabra de Dios. Y no queremos leer la Biblia, no queremos orar. Y por eso nos pasan las cosas que nos pasan, ¿no? Por eso caemos rápido en la tentación. Salmo 119, y justo estoy haciendo mi devocional en él, ¿no? Bienaventurado dice, bienaventurado el que lee la palabra del Señor, dice, ¿no? El que anda en sus caminos. Ahí nos dice, nosotros vamos a ser felices si nosotros decidimos leer la palabra de Dios, si decidimos escudriñar, aunque a veces no es que sintamos, no siento, no es cuestión de sentir, es cuestión de hacerlo, claro, de leerlo, porque la Biblia misma te dice escudriñar las Escrituras. Si no escudriñamos las Escrituras, si no leemos las Escrituras, ¿cómo vamos a estar armados, como dice la palabra de Dios, con las armas que tenemos, ¿no? Si no leemos la palabra de Dios. Pero Por también, eso, sí. por eso cuán importante es nuestro estudio de nuestra devocional, nuestra lectura bíblica, pasar tiempo con Dios, ¿no? Porque a veces podemos pasar mucho tiempo con el celular, en el televisor, pero a veces a nuestra Biblia le damos 10 minutos, 15 minutos, porque ya salgo corriendo, pero no nos enfocamos mucho en la palabra de Dios. Claro, eso también a veces me pasa. Personalmente a mí, pues no, a mí casi no me gusta leer, no soy de mucha lectura y también a veces sufro, porque sufro para leer, pero yo creo, a mi punto de vista, que hay que esforzarnos. No solamente, como se dijo, no se trata de sentir, sino de poner un poco de esfuerzo al objetivo. Pues decimos amar a Dios, hay que seguir lo que nos manda. Y nos manda a leer la Biblia para santificarnos, pues hay que hacerlo, ¿no? La siguiente pregunta. Y como decía Timoteo 3, 16, 17, para estar preparado para toda buena obra, ¿no? Ajá. Queremos servir al Señor, quieres servir al Señor, estás preparado, estás siendo fiel al Señor, estás leyendo su palabra. Claro, es un requisito indispensable. Imagínate. Claro. Dice, como joven se me es difícil demostrar como cristiano en mi universidad y por temor no lo digo ante los demás. Entonces, no es un cristiano. Simplemente lo soy cristiano. Claro, porque si soy cristiano voy a demostrar lo que Dios ha hecho en mi vida. Si soy un cristiano voy a contarles a la gente que yo he cambiado, que soy un hijo de Dios. Porque como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y vamos a ser de ejemplo a los creyentes, como te decía antes, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
¿Cómo vas a demostrar? No es necesario que tú lo digas, soy cristiano, con tus actos, con tu ejemplo, con lo que tus amigos en la universidad te ven tu cambio, y con eso tú estás demostrando que tú eres un cristiano. No es cuestión de hablarlo, sino de hacerlo, con lo que dice la palabra de Dios. Claro, es cuestión también de, para mí, tener miedo a decir soy cristiano es como decir no necesito a Dios. Cuando decimos ser cristianos, algunos piensan que decimos que somos perfectos. Es decir, soy cristiano, para mí es decir que necesito a Cristo cada vez en mi vida. Porque pues sin Cristo no soy nada, después, como dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Su ministerio tiene una seña específica para representarlo? Jesús, la seña de... ¿Una seña? No sé. ¿Qué le has puesto abajo del... La seña de Jesús y una Biblia. A ver, seña, si bien recuerdo, Jesús y una Biblia. Jesús y una el Biblia. índice, Jesús. el dedo medio y Biblia. Porque también, a ver, los he visto que hacen tipo una seña así. ¿Qué significa esa seña? es americana. ¿Americana? Ella me mandó. A ver, Esa es una seña americana. ¿qué significa? I love you. Son iniciales. Son iniciales. Pensaba que esa era la seña que representaba el ministerio. No, Los siempre. sordos lo usan mayormente a nivel nacional, internacional también. Ya. Y L y la Y. Ay, no. Ok. Yo te amo. Ya vamos terminando también. ¿Pueden decir la palabra en señas, anunciar, enseñas? Anunciar. Sí, ¿cómo sería? Anunciar. De Anunciar. acá, de ya aquí, sale, ya sale de tus de labios. tus labios. Anunciar. Anunciar. Ya saben, muchachos, anunciar Anunciar. cuando queramos decir. Anunciar el Evangelio. Ok, ya terminando también con este podcast, vamos a dejarles un tiempo de 15 a 20 minutos para que puedan exponer su ministerio. Bueno, ya lo han hecho, pero para que puedan exponer su ministerio, pedido de oración y dar una breve reflexión. 15 minutos, no sé. Bueno, Ruth, dice. Yo Vamos a hice predicar. Muy bien. Ya les habíamos compartido algunas necesidades que tenemos en la cuestión del templo también, ¿no? Ya le hemos compartido eso sobre la necesidad también. Oren, hermanos, por muchos obreros, pastores, misioneros, hermanas, siervas que quieran trabajar dentro del ministerio, ¿no? Que es lo que yo sé que el Señor va a añadir, está añadiendo y está haciendo la obra porque se ve lo que está pasando, ¿no? Y les ruego por eso, ¿no? Que oren por siervos, pastores, misioneros, siervas, hermanos que tengan ese deseo de querer trabajar dentro del ministerio. Aquí la mies es mucha, los obreros son pocos. Y al nivel nacional del Perú tenemos pocos ministerios de sordos, ¿no? Hay falta en Cajamarca, falta en San Martín, falta en Puno, aunque en Puno ya se está abriendo algo por ahí, pero faltas en diferentes lugares del país, ¿no? Y solamente también quería compartir este versículo en Deuteronomio 10, 12 al 13 dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y eso es lo que pide Dios de nosotros. Yo sé, no, como ahí decía, no digo en la universidad que no soy cristiano, pero ¿qué nos pide aquí el Señor si soy un verdadero hijo de Dios? Si realmente yo le amo a Dios, ¿qué Él quiere? Y aquí está que nos dice, ¿no? ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué nos pide? ¿Qué nos exige? Incluso dice el tema, lo que Dios exige de ti. Dice que le temas, honrar al Señor con nuestra vida, demostrarlo en nosotros mismos, en nuestro andar. Que andes en todos sus caminos, en todas las cosas, en el diario de vivir en que nosotros estemos en el lugar, nos podamos identificar, no solamente con hablar, sino con demostrar en nuestras vidas. Que somos verdaderos hijos de Dios,
que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios, que lo amemos. Si nosotros amamos al Señor, le vamos a servir, por más pequeña cosa que nosotros podamos hacer dentro de la iglesia. No necesitas estar dentro de un ministerio para servir al Señor. En nuestra propia iglesia podemos hacerlo. En limpieza, enseñando como maestros, como diáconos, como en cualquier cosa. Cuando queremos servir, empezamos en nuestra iglesia, ¿no? Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Pero debe estar a nuestra disposición. No es que sea una exigencia, o ya el pastor me lo dijo, lo voy a hacer. No, tiene que nacer de nosotros y hacerlo con amor, porque lo estamos haciendo para el Señor, como nos dice Colosenses también. Todo lo que hagáis, todo, aún lo más mínimo, hágalo como para el Señor, no para los hombres. Nosotros no vamos a hacer porque, o que me está mirando, porque el pastor ya me dijo tengo que hacerlo, pues ya qué voy a hacer. No, ¿quién nos salvó? El Señor. Y a Él le vamos a servir. En cualquier cosa que nosotros hagamos. Así que yo les animo, hermanos, a todos, que amemos al Señor de todo corazón, empezando con su palabra. Y si estamos ligados con su palabra, escudriñando, eso va a brotar nada más. No necesitas que te exijan, que te digan, no, porque eso va a brotar de uno mismo. Y eso debemos de darle lo mejor al Señor. Si Él vino a servir, no a ser servido, igual nosotros debemos darle lo mejor de nuestras vidas al Señor. Y que Dios les bendiga. Pastor. Bueno, solamente, dar algunas solas palabras, agradecer a Dios por todo. Sí, seguimos sirviendo al Señor, hay muchas necesidades, sigan orando por nuestra familia, Misioneros Quirós Ferro, ¿no? Misionera a los sordos, oren por la misionera hermana Flor, oren por la escuela de los sordos allá en Ferreñafe, en Chiclayo, son los diferentes ministerios, tanto con los oyentes, que el Señor pueda proveer también una familia pastoral, como le dije antes, y también que pueda suplir, ¿no?, el sustento económico. Saben que es un ministerio de sordos, ¿no? Muchos piensan, había el pensamiento de una iglesia, decían, pero la iglesia del misionero, del pastor César, es una iglesia grande, pero tiene que saber que es una iglesia de sordos. Pero es un misionero que tiene apoyo, hermanos. Tenemos ya casi cerca de 15 años en el ministerio de los sordos, y cuando nosotros empezamos a buscar nuestra ayuda, nuestro sustento como familia para la obra misionera, hermanos, casi nadie, decirlo así, fueron poquísimas, no pasaban de 4 o 5 iglesias que apoyaban este ministerio, con unas ofrendas mínimas muy pequeñas. No es mucho lo que varía estos tiempos, aún seguimos sosteniéndonos de ofrendas misioneras, ¿no?, aquí en el Perú, y por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios es porque seguimos adelante. ¿Han habido momentos difíciles dentro del ministerio? Sí, han habido momentos difíciles que hemos pasado entre las familias misioneras, sí, hermanos. Pero es por la gracia del Señor que seguimos adelante, ¿no? Y seguimos siendo sostenidos por ofrendas misioneras. El ministerio se sostiene por ofrendas misioneras. Y la iglesia, le enseñamos allá también a ser una iglesia misionera, apoyar misiones, ¿no? Muchos dicen, pero ya es una iglesia que tiene 15, 20 años, pero es una iglesia de sordos. Imagínense usted, los sordos, como me dijo un pastor antes de irme a la obra como ya misionero enviado a Ferreñafe, 3 pastores aquí en Chiclayo, que eran de los más antiguos, les pregunté y les dije, ¿qué piensa usted, pastor, si voy a empezar una iglesia con sordos? 2 de ellos, ¿sabes lo que me dijeron? No, César, me dijeron, no empieces una iglesia, un ministerio con sordos, porque los sordos no diezman, los sordos no ofrendan, los sordos hay que darles. Y un solo pastor me dijo, ¿sabes qué, César? Si Dios te está llamando, anda, haz la obra del Señor, porque el Señor es quien sostiene su obra.
El Señor es quien hace su obra. Y ahí seguimos. Y es el Señor quien nos sostiene. Por su gracia y su provisión. ¿No, hermanos? Oren por este ministerio y que podamos seguir llegando a otros lugares, ¿no? Alcanzando más sordos para Cristo. Como dice 2 Timoteo, si no me equivoco, o 1 Timoteo 3:1, si alguno anhela obispado, buena obra le sea. Amén. Amén. Ok, muchas gracias, pastor, hermana Flor, por habernos compartido un poco de su ministerio para poder conocer, ya saben, algunas necesidades también de su iglesia, del pastor. Pueden apoyarlo con lo que deseen, pues también. Y pues muchas gracias de verdad estamos aprendiendo algo nuevo, todos nosotros, y pues que esto sea también para la gloria de Dios, porque ese es el fin, ¿no? De todo esto, hacerlo para la gloria de Dios. Muchas gracias, como se dice. Muchas gracias. Muchas Dios. gracias. Dios con todo. Vamos. Nos vemos. Bueno, hermanos, eso fue todo. Vamos a estar siguiendo con este ministerio. Muchas gracias por su apoyo a cada uno de ustedes. Y pues pedimos sus oraciones por este ministerio, por los encargados de aquí, a nuestro hermano Anderson, hermano José, Gabriel y conmigo, José. Pido sus oraciones para que este ministerio pueda seguir adelante y pues llevar a más personas el Evangelio, ¿no? Que ese es el fin. Gracias.